buena noche o buen día. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, aquí está Ricardo Esparza, ¿no? De Jalisco, México, y Julio Gaitán de Texas, Estados Unidos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí listos. Saludos a todos. Pues acá Muy también bien. bien, esperando estos temas, ¿no? Que yo la mera verdad no había escuchado de esos casos Ajá. anteriormente. Creo que nada más de uno, pero hay dos que nunca había escuchado y a ver qué tal. Ok, qué bueno. Bueno, pues para los que nos están, digamos, sintonizando en este momento, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar algunos casos relacionados con el misterio. Algunos dirían que un poquito de miedo, pero más misterio que miedo, que se supone que son virales en este momento. Por ahí, le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 20 casos más virales para comentarlos? Y de esos escogimos tres. Entonces, vamos a platicar del caso de la Pascualita, del caso de, este, ¿cómo se llama? Elisa Lam y de la mulata de Córdoba. Sí, casualmente las tres son mujeres, casualmente. Pero bueno, entonces se supone que estos temas en las últimas semanas han sido tendencia porque la gente los ha buscado mucho en YouTube y en TikTok, ¿sí? Yo en TikTok no busqué nada, pero bueno, digamos que le creo a la inteligencia artificial y vamos a ver qué tal. Entonces, hoy no pudo venir Rodrigo porque se tuvo que sacrificar de ir a ver una exhibición de baile tahitiano, ¿verdad? Como así tipo hawaiano. Entonces, tuvo que decir, ¿me voy a ver a las chicas o voy a platicar con los muchachos? Y pues aquí no está. Ya saben dónde anda, ¿no? Ahí luego cuando en la siguiente lo veamos, ahí le preguntamos qué tal estuvo. Pues sí. Y bueno, pues entonces vamos a empezar por aquí con Ricardo, que escoja cualquiera de estos, que nos platique y aquí Julio y yo comentamos sobre ese y agarramos el siguiente hasta terminar la vuelta de las tres, ¿no? Entonces, adelante, Sí. Ricardo. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Pues vamos a hablar de esos tres misterios, ¿no? Que nos recomienda la IA, la inteligencia artificial, y que de alguna manera desafían el tiempo, ¿no? Siguen estando ahí, persistentes y digamos que de alguna manera, al ser resistentes al tiempo, pues bueno, han de ser relatos muy interesantes, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar a hablar del caso de la Pascualita, que le llaman la novia embalsamada de Chihuahua, ¿Eh? porque pues ahí es donde se da. Y esto se genera bueno, en el 25 de marzo de 1930, en un día de la Encarnación, cuando en una tienda de vestidos de novia que se llama La Popular, que se ubica en el centro histórico de Chihuahua, esto estamos hablando acá de México, apareció una figura que cambiaría todo para ese entonces, ¿no? En ese momento, Pascualita Esparza, la dueña, colocó en la vidriera principal un maniquí francés, así muy, muy realista. Lo llamaron al principio Chonita, pero pronto se convirtió en la Pascualita por su parecido con la propietaria y su hija. Entonces de ahí ya empezó a tener ya una relevancia, ¿no? Ya esa figura. Y como era muy real, pues obviamente llamaba mucho la atención, ¿no? Obviamente los involucrados pues ya eran todos los habitantes de Chihuahua y los empleados de la tienda. Empezaron a ver que era muy, muy parecida a estas dos mujeres. Y se dice que la hija de Pascualita muere el día de su boda. ¿Por qué? Porque la picó un alacrán. Por allá en Chihuahua hay mucho este tipo de insectos. Se dice que un alacrán o una viuda negra, pero se dice que pues, si fue una viuda negra estaba escondida en su velo. Y pues bueno, al final de cuentas la madre de manera desesperada embalsama, la embalsamó, pues embalsama a la hija y se dice que la exhibió como maniquí. Los detalles pues obviamente escalofriantes, ¿no? Porque el maniquí
que nadie sabía que estaba embalsamado, pues se le veían las venas, tenía uñas muy reales, los ojos de cristal, pues parecía que eran ojos reales y que aparte veían y seguían a los transeúntes, ¿no? Entonces iban pasando y se veía que la mirada del maniquí lo seguía. Entonces, pues eso impactaba. Obviamente la piel se veía muy, muy viva y los empleados juraban que hasta sudaban, ¿no? Bueno, más bien, juraban que sudaban al vestirla. Es decir, por el miedo o la impresión que les daba esta figura tan real, eh, pues, pues así como que les daba mucho miedo, ¿no? Entonces hasta sudaban al momento de estarla vistiendo porque estaban con el temor. Y obviamente también se dice que por las noches caminaba por la tienda, o sea, hacía sus rondines, ¿no? Hay gente que dice que la vio desplazarse por la tienda. Al final todo esto es parte del imaginario popular, pero cobró mucha relevancia, sobre todo este hecho de poner primeramente a un maniquí, posteriormente el suceso de la muerte de la hija y el embalsamamiento. Entonces ahí se empiezan a generar estas historias, ¿no? Y esto empieza a cobrar pues esa relevancia, sobre todo en este folclore mexicano que se basa mucho en íconos, en temas de historia, del imaginario, como comento, y se empezó a generar pues como el misterio, ¿no? Que si era realmente un maniquí, si era realmente la figura embalsamada de la hija, y todo esto empezó a promover el turismo, ¿no? Para variar, porque pues era ya la historia de lo que sucedía y de la gente que estaba cercana, y pues toda la gente empezó a querer conocer este sitio, ¿no? Entonces empezaron a generar desde canciones, postales, bueno, canciones tipo corridos, con la historia, las postales, aparte se hicieron recorridos nocturnos pues para que hubiera más dramatismo en este tema y que fuera más atractivo. Entonces se empezó a convertir digamos que en un modelo económico del miedo, ¿no? Porque al final de cuentas estaba enfocado al turismo, se basaba en este impacto que tenía, y pues bueno, al final de cuentas se va volviendo un símbolo eh, en el tema de la cultura en Chihuahua, también simbolizando el duelo, un duelo eterno, porque pues la madre pues la tenía ahí, entonces diariamente la tenía presente, ¿no? Y esto también nos demuestra cómo la frontera entre la vida y la muerte pues se alimenta de esas creencias, ¿no? En la parte sobrenatural. Actualmente la Pascualita sigue en la vidriera de la Popular, sigue existiendo la tienda, sigue estando en la vidriera y sigue atrayendo turistas y curiosos, ¿no? Obviamente los rumores de las restauraciones que se dieron en el 2003 y 2004, que se dice que hubo restauradores artesanos que sí vieron los restos y la reemplazaron por una réplica. Entonces, eh, sigue alimentando el tema del misterio, ¿no? Porque al final de cuentas no hay nada documentado, pero, y aparte las personas de la tienda lo niegan, entonces para evitar este tipo de situaciones, y aún así la gente sigue yendo y se puede ir a ver y está perfectamente ahí en la vitrina, en una esquinita, y este, entonces está lista para que toda la gente que la quiera conocer pues vaya y la visite y se cerciore y ratifique que efectivamente la mirada lo sigue, ¿no? Al momento que van pasando. Entonces esto ha provocado pues que se vuelva muy popular, que se vuelva sobre todo en las redes sociales, y pues se ha convertido ya en una leyenda, ¿no? Este tema. ¿Cómo ven? Eso es, pues sí, esa es la leyenda de la Pascualita, ¿no? Ahora, la información que sacamos nosotros, obviamente la sacamos de internet, de inteligencia artificial, por si hay alguna de repente imprecisión, pues no es intencional, ¿verdad? Confiamos en las fuentes. Y si alguien ha escuchado o tiene más información, pues pónganla por ahí en la descripción. ¿Cómo ves este relato, Julio? A ver, quiero oír tu opinión antes de yo decir algo.
Está apagado el micrófono. Eso. Sí, no, en ese caso, ahora que lo están comentando, sí había escuchado un poquillo acerca de esa Pascualita, que ahora conozco el nombre. Y ahí también se me hace como algo también que puede ser de la misma leyenda, ¿no? Que se va ahí haciendo en torno a este caso, que a lo mejor no es en realidad el cuerpo embalsamado, ¿no? Que a lo mejor en alguna ocasión sí lo fue en un pasado, porque estamos hablando ya de alrededor casi de 100 años, ¿no? De este caso. Entonces, puede ser que ya no sea, que si fue cierto, ya no sea ese cuerpo embalsamado que está ahí, que sea cualquier tipo de maniquí, pero que ahora la gente ya con esa información anterior que tienen, ya esa percepción, pues ahora ya como decimos en México, ¿no? Ya ven monos con tranchetes ahí. Sí. Pero sí, o sea, puede ser posible, ¿no? O sea, todo está dentro de las posibilidades, porque fíjense, algo que me pasó a mí cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria. Estuve toda la primaria, estuve en la misma escuela, entonces pues fue un cambio ya radical ahí, ¿no? Empezar a la secundaria, una nueva etapa. Estaba un poquillo más chico de edad, porque me avancé unos años en la primaria que me pasaron. Entonces ahí llego y conozco a un muchacho también, compañero ahí del salón de clases, y le gustaba mucho eso de la magia, ¿no? Como de brujería, todas esas cosas. Y recuerdo su nombre era Osiris. Tenía hasta nombre así medio místico, ¿verdad? O sea que sí, venía de familia que tenían esos pensamientos, sí, y esos conocimientos, y estaban por ese lado. Entonces él, en un momento salimos mal, ya ves ahí entre muchachillos, no sé por qué salimos mal, y me empezó a como amenazar, ¿no? De que me iba a hacer brujería, que esto, que el otro. Pero a lo que voy es que cuando todavía éramos amigos, él todo el tiempo decía que su abuela había sido una bruja maciza, y que cuando había muerto no la habían enterrado, sino que la tenían ahí en la casa, la momificaron, como quien dice, a la abuela. Y no, oye, Julio, cuando dices que era una bruja maciza, ¿quiere decir que era una bruja poderosa? Sí, de las poderosas, ¿no? De que o sea, era lo que él contaba, el amiguillo. Y nosotros no se la creíamos hasta un día que en realidad sí nos llevó. Y ahí en un cuarto de la casa, tenía un cuarto especial donde estaba la señora ahí momificada, como quien dice. Le han de haber hecho algún tipo de proceso para momificarla. No sé cómo la hayan hecho, pero no olía feo. Y se veía así como medio conservado el cuerpo, no se veía así podrido ni mal olor, nada, sino que estaba conservado ahí como en una cama, no estaba era como un tipo de mesa, así plana, y ahí estaba acostada la señora. No tenía colchón ni nada, y ahí muchos adornos, muchos símbolos en las paredes, así colgados, mucha simbología así de antigua, y que se considera como de magia. Entonces, a lo que voy es que si hay gente que tiene esos pensamientos, o que son así, y que, o sea, no está muy lejos de lo que pudiera ser una realidad, ese caso de Pascualita. Ok. Bien, yo cuando escuché, cuando leí más bien el caso de Pascualita, me vinieron muchas cosas a la mente. Por ejemplo, a ver, voy a empezar de lo que yo creo que es lo más normal, lo más lógico, y luego ya me voy a lo más oculto, ¿no? A mí se me hace, por ejemplo, una muy buena, digamos, una buena técnica de marketing y de turismo, ¿no? De difundir esto
para que la gente vaya, ¿no? Y ya estando ahí, pues en una de esas a lo mejor hasta compra ropa, ¿no? Que creo que de eso se trata la tienda. Entonces se me hace muy bien y me llama mucho la atención que, por ejemplo, todavía en el siglo pasado, en el siglo XX, en los años 80, ¿no? Hace como 45 años, por ejemplo, acá en México, en Jalisco, si se corriera la voz de que una tienda de ropa, ¿no? Por ejemplo, acá en Guadalajara hay una avenida que se llama, me corriges Ricardo si le riego, donde están todo lo de las novias, es por Juárez, ¿verdad? Por ahí cerca de la colonia americana. Ah, ok, en ese nivel sí. Sí, Es Vallarta, Avenida Vallarta. sí, Avenida Vallarta, Ujú. más o menos entre Enrique Díaz de León y Américas, más o Correcto, menos, ¿no? Ese sí, tramo. Deben de ser como a lo mejor un kilómetro y medio, algo así. sí, Y hay muchas casas de moda que son especialistas para hacer trajes de novia y trajes de 15 años, ¿no? Para esos festejos. Entonces, si en aquellos tiempos se hubiera corrido la voz que una de esas tiendas se aparecía alguien o había un fantasma o que un maniquí es humano, a lo mejor la gente se hubiera asustado y hubiera sido el acabose de esa tienda y hubieran tenido que cerrar y se acabó el negocio, ¿no? Pero en estos tiempos que vivimos ahora, creo que es todo lo contrario. Si tú corres la voz de que pasan cosas en un negocio y lo cuentas mucho y lo difundes y hasta los dueños o los empleados dicen que sí es cierto, te aseguro que va a ir gente, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, por ese lado, sí me llama la atención que si fue adrede, si fue inventado para que la gente fuera, pues yo pienso que sí les funciona, no sé. Habrá que ver cómo es la mentalidad de la gente de Chihuahua, ¿no? A lo mejor es muy diferente a la de Jalisco, pero yo creo que si lo hacen eso aquí en Jalisco, ya no se diga en la Ciudad de México, van a ocasionar que la gente vaya, no que se asuste. Claro, a lo mejor van para asustarse, ¿no? Porque así es la gente, le gusta sentir la adrenalina, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, hay muchas películas, ¿no? Muchas series de miedo, de susto, en las últimas décadas, yo creo que desde los años 50 o antes, hasta por lo menos hace poco, de que usan el recurso de los maniquís para asustarnos, ¿no? De hecho, la primera vez que se empezaron a hacer maniquíes así más humanos, en cualquier tienda que tienen ahí en la vitrina los maniquíes, cuando apagan la luz en los centros comerciales, si no bajan la cortina y se queda así, quieras que no, por lo menos los niños y los adolescentes pasan y de repente se les quedan viendo, ¿no? Sobre todo si están bien hechos, así como que esto qué onda, ¿no? Porque se ve muy humano. Entonces, de por sí, los maniquís en la oscuridad, ¿no? O solos por allá, con ropa, te llaman la atención y si estás tú solo por ahí te puedes sentir raro, ya no se diga un maniquí que está súper bien hecho. Ahora, como dijo Ricardo, esto es de 1930, o sea, es prácticamente hace 100 años. Entonces te pones a pensar, si lo que dicen es cierto, dices, ¿tú crees que hace 100 años, a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor antes eran más bien hechos que ahora, pero tú dices, ¿tú crees que hace 100 años iban a hacer un maniquí hasta con las venitas y las uñas? Pues no. Digo, por lo menos los comerciales no. A lo mejor algún artista sí. Por ejemplo, hay muchos artistas de los años 50, 1950 y para atrás, que si ustedes van a los panteones, por ejemplo aquí al Panteón de Mezquitán, hay unas obras de arte hechas ahí en mármol, ¿no? En algunas lápidas, en algunas criptas, que te acercas y hasta dice que esa figura la hizo no sé quién, alguien italiano, ¿no? Algún artista italiano, y sí, haz de cuenta que las hizo Miguel Ángel. Tú te acercas y sí ves las venitas, ¿no? Ahí esculpidas y la ropa como si estuviera bordada, o sea, ves ahí que dices, qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo hicieron ese nivel de detalle?
Entonces, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Y por último, bueno, 2 puntos más. Hay muchas series de televisión viejas que alguna vez yo creo que sacaron algo parecido a eso de un maniquí o una persona que se murió, la embalsamaron o la momificaron y la pusieron ahí, como dice Julio, la bruja acostada. O hay familias que se ha sabido, ¿no? Que disecan a los familiares, a su mamá y la ponen en una silla y se quedan ahí a vivir con ella muchos años, ¿no? Entonces, digo, no quiero decir que la gente está loca, ¿verdad? Pero cada quien, sus costumbres. Algunas de estas series de televisión a lo mejor les suena. Me gustaría que luego nos confirmaran con los comentarios, sobre todo los que nos ven fuera de México, porque a lo mejor allá los programas de televisión se llamaban diferentes. Está, por ejemplo, la Dimensión Desconocida, está Cuentos de la Cripta, ¿verdad? Ahí donde sale un mono como Eddie, el de Iron Maiden. Esos Cuentos de la Cripta en inglés son Tales from the Crypt. A lo mejor hasta Julio los vio en alguna ocasión allá en Estados Unidos. Y por último, no me acuerdo si había un programa muy, muy viejo que se llamaba Sombras Nada Más. Sé que hay una canción, pero no. Creo que había un programa que se llamaba así o algo parecido. Entonces, como que por ahí la mente, cuando yo estaba chico, me dice algo así, parecido a esta historia, salió por ahí, ¿no? Y por último, también me recordó, Ricardo, aquí en la Catedral de Guadalajara, hay bueno, está la historia de una niña que le dicen Santa Inocencia, que se supone que la trajeron de Roma. Es una niña que se murió. Se supone que la mató su papá a golpes, así de gacho, ¿no? ¿Por qué? Porque era de otra religión que no era católica y la niña tenía amigas católicas. Entonces a la niña le llamó la atención la religión católica y quería ir a la catequesis y quería convivir, pues, ¿no? Quería convertirse, por decirlo así, al catolicismo y su padre dijo, no, ¿cómo es posible? ¿No? Y la regañaba y le pegaba y todo, y en una de esas le puso una buena soquetiza, o sea, una buena golpiza, y la mató. Entonces, después de que la mató, la enterraron, y no sé por qué, después, digamos que la desenterraron y vieron que no se había podrido, estaba como si estuviera dormida. Entonces, esto fue hace mucho, hace 2, 3 siglos, y según la inteligencia artificial, en 1786 trajeron sus restos acá a Guadalajara, Jalisco, y que a partir de 1925, ciento y tanto años después, decidieron exhibirla. Y entonces está como en un féretro tipo de cristal y ahí se ve la niña, ¿no? Y sí, se ve con cabello y se ven algunas venitas y todo. Ahora, si me preguntan a mí, pues yo creo que es una muñeca que alguien hizo y que está relativamente bien hecha, ¿no? Pero cada quien su fe. Para los que viven por aquí cerca, pues los invitamos a que vayan a la Catedral de Guadalajara, se meten, preguntan por Santa Inocencia, o si no, se dan una vuelta por la catedral, porque nada más dan como 4 o 5 misas al día, o sea, 4 o 5 horas, y todo lo demás, pues está la catedral vacía, ¿no? Creo que o sea, no va gente más que van solos así solito, pero no hay misa, y no sé si abren desde las 9, 10 de la mañana, y no sé a qué hora cierran en la noche, pero yo he pasado como a las 7, 8 de la noche y todavía como que está abierto, ¿no? Entonces ahí está Santa Inocencia, una niña que tenía supuestamente como 11, 12 años, algo así. Y entonces me recordó esta historia de la Pascualita a la de Santa Inocencia. ¿Cómo ven? Pues muy bien, muy bien. Fíjate, Alejandro y amigos que nos escuchan, Uh-huh. de eso que cuentas de esa Santa Inocencia, hay otro caso que es más reciente de un joven italiano también con que pasa lo mismo. Se muere el joven y se quedan en el mismo estado como si estuviera dormido, no se ve ni siquiera que esté muerto, no hay descomposición, no hay nada. Y creo que es uno, si no estoy mal, hace muy poco lo acaban de beatificar, o sea, lo hicieron santo.
y es uno de los santos que hay más recientes. Okay. No recuerdo el nombre exactamente, pero es un joven italiano. Ok, siguen apareciendo, ¿verdad? Más casos. Pues sí, muy interesante. Entonces, bueno, pues no sé si quieras comentar otro caso, Ricardo, o que Julio o yo le entremos al quite, como gustes. No, si gustan, seguimos esta dinámica si quieren. Si Ok. no, como gustan. Nada más estaba pensando respecto a esos cuerpos que no han sufrido descomposición, que Ajá. estaría interesante, no sé si la misma iglesia con toda su infraestructura, todos sus recursos, no haya hecho análisis pues de los tejidos, ¿no? Para saber por qué se detuvieron o algo en el tema de la descomposición, porque sí es interesante, ¿no? Más allá del fenómeno y de la beatificación y de la creencia, pues también está la parte científica, ¿no? Sí, Que no estaría mal, porque a lo mejor estamos ante alguna situación que pueda ayudar a la gente, ¿no? sí. El tema En de, el caso de, en el ajá, caso de la niña esta de Santa Inocencia, yo la he visto dos veces. Una vez, hace muchos años, sí fui así como que por el chisme a conocerla. sí, Y la última vez, hace como año y medio, 2 años, que estaba por ahí por el rumbo de la catedral, me metí, pero ya nomás la vi de pasadita, ¿no? Según recuerdo, yo la vi como una muñeca bien hecha, como tallada, pero sí como si tuviera recubrimiento como de cera. Ese es mi recuerdo, ¿no? Pero ujú. si los que nos están escuchando ya fueron a verla y me dicen, no, no seas hereje, sí, sí es cierto, ok, platíquenos a ver ustedes cómo la vieron y si saben más, adelante, ¿no? Y si saben que le hicieron un examen, como dice Ricardo, pues cuéntenos. Sí, digo, a lo mejor con ella tal vez no, pero en este caso que comenta Julio, pues sería como interesante, ¿no? Y más probable porque pues es mucho más actual. Pero bueno, Ujú. pues, es una simplemente inquietud ahí que me surge referente a cómo explicar estos fenómenos. Y más allá de querer explicarlos, pues bueno, qué cosas están ahí participando para provocar que no se Que no se pudo. degraden. Ujú. Pero bueno, vamos continuando y vamos a ver el caso de la mulata de Córdoba, ¿no? Ok. Este es otro caso que también es interesante porque, bueno, se desarrolla en 1618. Los nativos dicen que fue una bruja y que le dicen la bruja que navegó hacia la libertad. Entonces también es interesante porque en 1618 en la villa de Córdoba, estamos hablando de Veracruz, México nuevamente, durante la época colonial de la Nueva España, pues había una mujer mestiza llamada Soledad. Y, y esta Soledad pues era obviamente una mezcla ahí de sangre africana con española y pues les quedó muy bien hecha, ¿no? Entonces estaba muy guapa. Decía que tenía una belleza hipnótica y además vivía sola. Entonces, pues era como parte de otro atractivo, ¿no? Y que pues se dice que nadie sabía su origen, pero tenía mucho encanto y obviamente pues atraía a los hombres y con las mujeres pues les generaba envidia. Entonces, pues bueno, así es como empieza esta historia. Se dice que salía por las noches de su casa y generaba muchos rumores, sobre todo de brujería, ¿sí? Entonces, eh, por el hecho de que vivía sola, de que era muy guapa y que salía por las noches. Eso principalmente eran los generadores de esa sospecha. Entonces, la mulata, además hay otro personaje que es el alcalde Martín de Ocaña, que fue despechado, o sea, se acercó a ella y ella lo rechazó. Entonces, había muchos vecinos ahí muy supersticiosos y aparte, pues tenía otro, digamos que otro factor en contra, ¿no? Estaba la Santa Inquisición. Entonces ahora sí que se juntaron esos factores, esas condiciones y fue acusada de hacer pactos con el diablo. La encarcelan en San Juan de Ulúa, un carcelero, eh, digamos que le da un carbón, de alguna manera burla ahí la seguridad
al ser el carcelero, pues le resultó muy fácil. Le da un carbón, ella dibuja un barco en la pared y se dice que el barco cobra vida, ¿no? Y al cobrar vida, o sea, al volverse real, pues se sube en él y desaparece mar adentro. Y ya deja el guardia ahí, se dice que loco o muerto, no se define muy bien cómo lo dejó, pero asombrado ante este fenómeno. Y bueno, pues cobra una gran relevancia este momento porque pues al final digamos que es un símbolo de resistencia mestiza contra la opresión colonial, por eso le llaman que navegó hacia la libertad, la bruja que navegó hacia la libertad, porque ocurre este fenómeno, ¿no? que fue narrado por este guardia que al final quedó como aturdido, ahí se dice que loco, y pues de alguna manera también se genera la duda, ¿no? De que si realmente quedó así o se hizo el loco por dejarle escapar, no lo sabemos. Entonces, queda ese simbolismo, pues como comentaba, de la opresión colonial y la libertad. Y al final, pues también representa el sincretismo cultural de la magia como escape, ¿no? Obviamente inspiró, por ejemplo, a José Pablo Moncayo en 1948 a realizar una ópera. También hubo bailes, festividades. De hecho, hay muchos dibujos ahí por la calle que representan a esta mujer. Y bueno, se han creado cuentos y muchas historias, ¿no? Pero bueno, esa es una de las partes. Obviamente hoy en día, pues se sigue manteniendo esta leyenda. Hay digamos que poca información, pero finalmente como que fue muy impactante, ¿no? De hecho, hasta en las escuelas eh, les enseñan esta historia referente a lo que pasó con este personaje, con Soledad, perdón. Y, y también, pues, les decía, hay murales que son representados en las calles con el barco, hay eventos en San Juan de Ulúa y incluso se ofrecen tours para narrar la historia, obviamente con el tema de atraer a los turistas y se va mezclando la historia con la magia y bueno, hacen ahí como una especie de performance. Entonces se vuelve muy, muy interesante. Eh, Obviamente el Santo Oficio también estuvo involucrado en eso, pero al final pues también se quedaron pues como explicamos en la desaparición de esta mujer, ¿no? Con ese acto sobrenatural que así le llamaban, o aparte le decían el escape mágico. Entonces se hicieron personajes, se inmortalizó a esta figura. Hubo escritores como Vicente Riva Palacio que también hizo por ahí un escrito y digamos que de alguna manera esta mujer se convirtió en un pilar de la cultura mexicana con su historia. Como les decía, se enseña en las escuelas y se mantiene, pues se recuerda como una bruja al final de cuentas. La siguen manteniendo así porque es un símbolo para ellos, no satanizado, sino más bien ese símbolo mágico que representó la libertad. ¿Por qué? Porque pues en ese momento histórico había mucha represión y de alguna manera eh, pues como que les daba ese sentido de libertad, ¿no? A todos, así como que, mira, pues alguien logró escapar de estos españoles y se escapó de la Inquisición y de alguna manera ese es el símbolo que fue, digamos, positivo, ¿no? En este caso. Entonces ya nada más se queda así como un símbolo de libertad, de misterio, sobre todo porque en esa época pues había mucho, digamos que sombras o muy, muy oscuro, digamos que era como una etapa muy oscura del México eh, colonial, ¿no? Entonces básicamente ahí es lo que se sabe. Digo, a lo mejor hay más información, pero en breve, en resumen, es básicamente lo que les puedo contar. Muy interesante. La mulata de Córdoba, como dijo Ricardo, Córdoba, Veracruz, no Córdoba, España, ¿no? Así es. Bien, ahí, ahorita vamos a ver qué opina Julio, pero yo quiero comentar algo. En la época colonial, a lo mejor en toda América, ¿no? Pero voy a hablar de México, que es lo que conocemos aquí.
Bueno, voy a decir los europeos, pero no sé si nada más los europeos o también de otros lados, inventaron un montón de castas, como si fuéramos la India, ¿no? Hay un montón de nombres bien raros, por ejemplo, ¿no? Que el mulato, el mulato, el saltapatrás, vamos a hacer un programa de todos esos nombres que inventaron para que los conozcan, ¿no? A mí me dan risa, obviamente no de burlarme, sino de que dices, híjole, ¿hasta dónde llega La imaginación. ándale, hasta dónde llega la imaginación y hasta dónde llega el pintar raya, ¿no? Tú y yo no somos iguales. Yo soy quién sabe qué y tú eres otra cosa. O sea, es hasta dónde llegó en sus momentos. Bueno, al decir mulato para hombre o mulata para mujer, quiere decir que es hijo, digamos, en aquellos tiempos, de un español y una negra, ¿no? O un negro y una española. Y cuando decimos esas palabras, los decimos con sentido histórico, no con sentido haciendo menos, no. Las cosas como eran, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, las cosas por su nombre. Entonces, la mulata, pues era, vamos a suponer que la negra era su mamá, no sé, y que el blanco, ¿no? El europeo, el español era su papá. Lo interesante es que como, bueno, hay muchas cosas interesantes. Como dijo Ricardo, fue creo que en 1618, o sea, fue hace mucho, mucho, ¿no? Fue menos, casi 100 años después de que cayó Tenochtitlan, ¿sí? 1521, 1618, ¿sí? Casi, casi, menos de 100 años. Entonces, en menos de 100 años, había una mulata que no era esclava, ¿verdad? Porque andaba libre por las calles, estaba guapísima, según cuentan, como dijo Ricardo, y aparte, tampoco era pobre, porque, pues, ahí andaba codeándose con la gente de abolengo, ¿verdad? O clase media, o sea, no andaba con la clase baja. Entonces, que menos de 100 años después de la conquista de Tenochtitlan, ande por ahí una mulata guapa y que todos quieran con ella, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sea libre, que tenga dinero, wow, ¿no? Y que además, eso de la brujería, pues sabemos que todos los esclavos, o bueno, o muchos, los traían del occidente de África, ¿no? Y que allá pues creen ¿qué? En el palo mayombe y la santería y todo eso. Entonces, al llegar acá, luego se juntan también con las religiones, creencias y costumbres de los indígenas y se forman nuevas maneras alternativas alternativas a la religión católica, ¿no? Que es una mezcla de los antiguos y la revoltura de los que trajeron. Entonces, por un lado la deseaban mucho, la perseguían, pero por el otro lado también como que le tenían miedo porque decían, no, es que ella sabe hacer. Y si sabe hacer, dices, ¿quién le enseñó? O su mamá, ¿no? Supongo yo. O su papá, si es que el papá era el de piel oscura. Entonces está muy interesante esa leyenda. Yo me sé una variación pequeña. La mayoría sí es como dijo Ricardo, pero yo me sé una variación donde sí la meten a la cárcel, pero no me sabía eso de que dibujó un barco y se hizo realidad. Yo lo que la versión que había escuchado es que se puso a dibujar ella cosas y que de repente el carcelero ni sabía cómo se llamaba ni nada, que de repente se asomaron, estuvo ahí presa unos días y que de repente se asomaron y que ya no estaba. Y que en la pared de su cárcel estaba dibujada ella misma con carbón, ¿no? O sea, como diciendo, aquí está para que se acuerden de mí, y ella desapareció y ya no la vieron y que se sospechaba que se había escapado, ¿no? Por medio de un encantamiento como bruja que era y que a lo mejor se había ido a la selva o a otro lado o al mar, así como dice Ricardo, ¿no? Esa es la pequeña variación que yo había escuchado, pero sí se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo ves, Julio? ¿A ti qué te parecen cualquiera de las dos versiones? No, yo lo que quería era recordar ¿Mm?
que todavía hasta este momento el estado de Veracruz es uno de los más reconocidos por sus brujos. Sí. O sea, es algo que ya estaba ahí, o sea, y que viene desde siglos, ¿no? Ya en el pasado. Como decías, Alejandro, que ahí fue donde se juntó mucho del conocimiento y de las costumbres, tanto de África, de las islas, porque también, no sé si sabían que ahí en todo lo que son las islas, como Cuba, la República Dominicana, Haití, en todas esas partes se usa mucho la santería. Sí. Y que eso ya, como decías, se vino a mezclar con todo el conocimiento que se tenía ancestral aquí de las Américas, con la santería, con la religión, con todo, y de ahí es donde, o sea, hasta en este momento, el que es considerado como uno de los brujos más buenos, más grandes del momento, está en Veracruz, ahí creo que es Catemaco. No sé qué tan retirado esté de Córdoba, pero, o sea, toda la zona en sí es conocida por sus brujos. Entonces sí hay mucho que, o sea, en esta historia de que se puede interpretar que sí fue algo que ocurrió, que esta mujer por medio de conjuros, por medio de magia, se pudo escapar y salvar pues de la Inquisición. Que quién sabe a dónde se iría, ¿verdad? Porque ya después de eso ya no hay ningún registro, pero, o sea, lo que cuentan que se desapareció y se salvó de esa muerte tan horrenda. Sí, si nos ponemos a creer lo que se dice de las brujas, ¿verdad? En muchas leyendas, podríamos pensar que a lo mejor era de esas brujas tipo chamanas que se convertían en lechuzas y pues a escapar por los barrotes, ¿no? Así como los chamanes dicen que se convierten en lobos, pues hay mucha fama, ¿no? De que, las brujas se convertían en lechuzas, entonces podría ser otra variación. Y ahorita que habló Julio, recordé esa leyenda de la mulata de Córdoba. Yo casi estaría seguro, aunque me puedo equivocar, que ha de haber una historia similar de una mujer o de un hombre por allá en New Orleans, ¿no, Julio? Porque también allá en New Orleans es como Veracruz acá, ¿no? Ahí llegaban también los esclavos y hasta la fecha tiene fama, ¿no? Por allá también de brujos, hasta está la película de Walt Disney, ¿no? ¿Qué? La princesa y el sapo, algo así, ¿no? Sí, pero creo que acá ya no. ¿Ya se perdió? Yo me imagino como que ya se perdió. Ahí lo que en Nueva Orleans lo que hay que es una inseguridad está peor que la Ciudad de México, yo creo. Ahí no te puedes, o sea, no puedes ni, cuando el sol se mete, es hora de poner tierra de por medio, porque si te quedas ahí, no sabes qué es lo que te pueda pasar. Y no solamente en Nueva Orleans, sino todo lo que es la zona alrededor ahí Baton Rouge, es una de las ciudades, y hay varias, o sea, casi todo lo que es Luisiana está plagado de todo esto, hay mucho movimiento ahí de sustancias, mucha drogadicción, mucho, O sea, todo lo malo está ahí. sí, mucho desempleo voluntario, Ah, personas que no les gusta trabajar y pues nada más andan ahí en las mañas y sí, pero acá hay otras partes donde sí todavía se mantienen esta, ese conocimiento, pero casi es más por el lado de los pueblos originales, de nativos americanos. Ellos son los que todavía, y no todos, ¿verdad? Porque también ya cayeron en toda la manipulación del sistema, ya se les olvidó quiénes eran, pero sí todavía hay por ahí en varias partes, yo me imagino que de todo el mundo, personas que todavía
todavía tienen ese poquito conocimiento de todo lo que se conocía ancestralmente. Ok, pues sí, muy interesante. Pues así está la cosa, Ricardo. Muy A ver, bien. Ricardo, pues suéltanos el último. Vamos con el último caso y ahora sí que la última y nos vamos. Sí. Vamos a hablar ahora del caso de Elisa Lam, que también se dice, o la desaparición en el Hotel Cecil, o Cecil. Ujú. Esto ocurre el 31 de enero del 2013, o sea, es un caso bastante reciente, muy contemporáneo. Se dice que en un hotel llamado Cecil, en Los Ángeles, que después lo rebautizaron, obviamente por todo lo que pasaba ahí. Y ahí estaba una joven canadiense de 21 años llamada Elisa Lam, que desaparece durante un viaje que hace sola por la costa oeste de Estados Unidos. Y su último rastro, esto a través de un video muy perturbador, se dice, que tienen un video en un ascensor donde gesticula con un extraño que se esconde y aparece a hablar con alguien invisible. Aparentemente hay alguien en un elevador invisible y ahí está ella gesticulando, haciendo como si estuviera hablando con alguien. Y bueno, aquí obviamente los involucrados pues es la estudiante, para esto Elisa era una estudiante con trastorno bipolar, ¿sí? Sus padres el papá pues policía de Los Ángeles y, y bueno, para esto su cuerpo lo encuentran 19 días después en una cisterna, obviamente después de ese video del ascensor, lo encuentran en una cisterna, perdón, del techo, desnuda y ahogada en el hotel. Y bueno, con esto empiezan a hacer ya las investigaciones, se empieza a alimentar ahora sí que toda la historia, se empieza a viralizar en temas de teorías conspiranoicas, de posesiones, de tráfico, de sacrificios, de experimentos. O sea, se empiezan a armar muchas historias alrededor de este suceso e incluso empieza a inspirar esta historia a películas, ¿no? Hay una que se llama Dark Water y son episodios, o sea, son una serie. También como impactó tanto en el tema de los problemas de la salud mental, pues también empezaron a hacer otro tipo de series, ¿no? Sobre todo también a resaltar el peligro que había en Internet al estar utilizando ese tipo de información y exponerla, de tal grado que se estigmatiza, por ejemplo, los barrios como el Skid Row, y empiezan pues a generarse una situación ahí muy extraña, ¿no? Obviamente todo esto del ascensor y de las imágenes que se encontraron, pues ahí la siguieron analizando, se, se ve cómo está gesticulando, cómo se esconde en un rincón, cómo agita las manos, todo el análisis del suceso previo a que la encontraran, eh, pues sí, se ve muy claro lo que está sucediendo, no se comprende obviamente porque está sola, pero luego sale de cuadro y ya no se le vuelve a ver. Entonces, eso es lo más extraño, ¿no? Donde decían, oye, pues si estaba aquí haciendo ahí mucho movimiento con las manos, aparentemente hablando con alguien, hasta que sucede esto, ¿no? Que la encuentran por ahí. Entonces, incluso después de todo esto, también hay escenas que se utilizaron, digamos que se representaron como la parte de la tragedia y lo empezaron a convertir en un espectáculo, ¿no? Como les decía, se empieza a viralizar, se van tomando elementos para analizarlos y para tratar de reforzarlos en el sentido positivo, como la salud mental, pero otros empiezan a inspirarse a hacer series, como ya mencioné una, otra es la de American Horror Story, que también es una muy, muy popular y de hecho está interesante la serie, pero sí toma elementos, es tan sórdida, es tan real, pero precisamente porque toma elementos reales, ¿no? De situaciones reales y los muestra como si fueran unas historias para entretener. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso que de repente vemos ahí en Netflix o en las plataformas,
que parecen, así como vemos la ciencia ficción como algo de ficción, pues también hay elementos de asesinatos o de cosas muy sórdidas que pues, no necesariamente son ficción, ¿no? Si son tomados de la vida real y bueno, pues por eso es que son cada vez como más eh, que impactan más, ¿no? En nuestra emoción, en nuestra psique y bueno, pues hay que cuidar esa parte. Ya después de hacer la autopsia, se dictamina la muerte por accidente. Se dice que pues se ahogó y lo asumen a su trastorno bipolar como uno de los factores que contribuyeron a la caída pues en esa cisterna, ¿no? El caso hasta el momento no se ha cerrado, en la corte sigue abierto, está con la opinión pública, el video se sigue analizando y el nombre de Lisa Lam permanece ahí como un recordatorio sombrío de los misterios de la tecnología que no pueden descifrarse, sobre todo por el tema de la cámara, ¿no? De que no genera mucha información, sobre todo cuando se desaparece en un punto ciego. Y también pues nos da un mensaje de qué tan vulnerables somos, ¿no? Como humanidad, a pesar de estar en un mundo pues hiperconectado, porque pues todo el tiempo nos están vigilando, tenemos cámaras, tenemos un celular, pero de momento, en este caso, pues se muestra que aún con toda la tecnología, pues no ha ayudado a determinar exactamente qué fue lo que ocurrió con esta chica, ¿no? Cómo llegó de un elevador a una cisterna. Y ahí es donde está. Digo, ha generado, ahora sí que ha sido un misterio su historia porque no se ha definido, no ha tenido una conclusión. Por el contrario, ha inspirado su tragedia en series e historias y bueno, ese es como uno de los casos. Yo creo que es mencionado ahí por ser del 2013, ¿no? Por ser algo muy, muy reciente. ¿Cómo ven? Ahora, eso de 2013 es mencionado del 2013, porque sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo por acá, no, ya es que me estaba confundiendo. Sí, Por de hecho, acá, 31 de ¿no? enero del 2013 es cuando ocurre este hecho. Ok, sí, pues es muy reciente, digamos, bueno, históricamente hablando, ¿no? Híjole, pues ahí hay muchas cosas, oscuras y tristes, ¿no? Que estaba muy joven, que se podrían hablar mil cosas, ¿no? Por un lado, a lo mejor me voy a escuchar mal, pero comparado, digamos, la familia mexicana contra la familia norteamericana anglosajona 100%, acá en México, la familia tienen mucho contacto, ¿no? Conviven abuelos, nietos, todos, y aunque una persona se vaya de repente a vivir lejos, luego en las vacaciones se reúnen, vienen, tú vas o ellos vienen, o sea, se siguen los lazos, ¿no? Y no digo que allá no, pero acá, por ejemplo, los papás apoyan mucho de que, no sé, vives en Guadalajara y te vas a estudiar en Monterrey, te apoyamos, te conseguimos la renta de la casa, etcétera, y no es de que, pues ya no te vamos a ver hasta dentro de muchos años, ¿no? Cuando mucho pasan 2, 3 meses y resulta que la mamá ya se fue a darle una vuelta, ¿no? O el papá, o sea, hay mucho contacto. Y en Estados Unidos o en Canadá, como nos hacen ver en las películas, de repente el chavo a los 15 años ya se salió de la casa, ¿no? A los 17 se fue a la universidad lejos y casi casi no lo vuelven a ver hasta Navidad. Entonces, de repente, si es cierto, esa desconexión, ¿no? Ese corte de la familia hace que los chavos, sí, muy independientes. Por ese lado, bueno. Pero al no tener una familia, la familia real, pues tienes que buscar una familia postiza, ¿no? Amigos, etcétera. Y puede que tengas mucho éxito, bien por ti, pero puede que de repente te empieces a juntar con malas amistades que no te convienen. Y a mí, aunque ella haya sido bipolar, aunque haya sido depresión, digo, imagínate cómo necesitas andar para meterte a un lugar oscuro ahí, a ahogarte con el agua. O sea, de repente dices, ¿será que estaba con ataques psicóticos, veía entidades? ¿O será que a lo mejor alguien
la drogó y le dijo, tú no vales nada, ya no te quiero ver, y entonces sí fue la otra y se suicidó sola. No sabemos, ¿no? Cuando decía Ricardo la cisterna, allá en la azotea, allá fue y se tapó. Me imagino como lo que acá conocemos como los tinacos, ¿no? Ya ven que acá en México, lo que pones arriba para que tenga agua es el tinaco, y lo que pones abajo es el aljibe, ¿no? Que está abajo del piso allá enterrado, para bombear agua para arriba es el aljibe y el de arriba es el tinaco. Entonces digo, imagínate una muchacha que tenía creo que como 21 años, algo así o menos, subirse arriba, no sé a qué piso, meterse al tinaco y esperarse pues ahogarse ahí, pues está cruel. ¿Tú cómo ves, Julio? ¿Habías escuchado algo de este caso? Sí, fíjate que de todos es el único que conocía, así Ajá. que me acuerdo ya de las, en ese tiempo todavía veía noticias Ajá. y programas así de casos policiales, me gustaba mucho en ese tiempo. Y fíjate, pero en todo lo que fue este caso, hay algo que es donde está el misterio. Uh-huh. Porque así como decías, fue encontrada dentro de un tinaco en la azotea del hotel, pero cuando fue encontrada, tuvieron primeramente que desaguar el tinaco Uh-huh. y lo tienen que cortar, Uh-huh. porque el acceso que tenía a la puerta que tenía de servicio era muy pequeña para que cupiera el cuerpo de esta muchacha por esa puerta, o sea, Uh-huh. por ese acceso. Y ahí es donde está el misterio. ¿Cómo se metió si no cabía? Uh-huh. ¿Y cómo terminó dentro? O sea, ¿cómo terminó dentro de esa cisterna, de ese tinaco, cuando el mismo acceso a era muy pequeño, donde no cabía una persona? Sí. Más que, como decía, ¿no? O sea, como cuenta la historia, sí, tenía trastornos mentales, pero en la mayoría de estos casos que ya no es solamente el problema de la bipolaridad, sino Uh-huh. que ya es la esquizofrenia, que ya Uh-huh. es lo más extremo que hay de esto. Ya, por lo regular, las personas esquizofrénicas escuchan cosas, ven cosas que la mayoría de las personas, o sea, pues tú dices, no, pues está loco, ¿verdad? Porque ellos ven y escuchan lo que nosotros no vemos y escuchamos. Uh-huh. Pero mucho de esto hay una relación, hay estudios de varias personas en donde hacen esta relación de los trastornos mentales o esquizofrenia directamente con lo que son posesiones demoníacas. Es que Sí. es como si fuera parte de. Sí. Entonces, en uno de estos estudios se hablaba de los medicamentos que se usaba para tratar estos trastornos. Entonces decían que el medicamento que les daban no servía para quitar el trastorno, sino que solamente se daba a la persona para que no tuviera una reacción a lo que estaba viendo y escuchando. Sí. Para mantenerlos dormidos, ¿no? Ahí O sea, medios. mantenerlos apendejados, ah, Ándale. sedados y que no Sí. digan nada, o sea, para que no sean incómodos, simplemente. Pero Sí. eso no les quitaba esto. Y ha habido casos donde personas que han sido diagnosticadas y han estado en tratamiento por muchos años de su vida con esquizofrenia, van y se hacen un trabajo pues se podría decir como de exorcismo, Uh-huh. y muchas personas sí se han llegado a curar de esa forma. Entonces, por eso es que hay estudios que son ya científicos, donde sí se hace esa relación. Entonces, no tiene mucho, o sea, no se pudiera negar que a lo mejor sí hubiera sido algún tipo de posesión. Y así también como lo que mencionabas acerca de lo que es la familia de acá, anglosajona por lo regular, Uh-huh. o
vamos a poner a todos, o sea, acá la familia es muy diferente, la familia de Estados Unidos, aunque seas mexicano, es muy diferente a la familia en México. Ujú. O sea, ahí tiene especialmente como si te haces familia con una persona que no sea mexicana, al igual que tú. Y no vamos a decir mexicana que sea de padres mexicanos, sino que también haya nacido, haya crecido en el mismo ambiente que tú, porque si no es muy difícil, porque todas las personas, por lo regular aquí, la separación de las familias comenzó como por ahí después de los años 60. Empezó Ujú. a crecer la tasa de divorcio entre esposos aquí en Estados Unidos. Algo que no sucedió en México hasta por ahí de los años 90, 2000, que empezaba y en una baja recurrencia. Y Ujú. algo que aquí fue un boom. Entonces ahorita, desde ese tiempo hasta ahorita, aquí las personas se casan y lo más que se duran así en promedio en un matrimonio son alrededor de 10 años. Ujú. Lo suficiente para tener familia y para que esos hijos ya no crezcan dentro de un núcleo familiar completo, sino que todo Ujú. el tiempo está la división, ¿no? Ya sea que el padre se vaya, ya sea que la madre sea la que, Se vaya. sí, a la que le valga madre, pero Ujú. todo el tiempo existe eso, ese vacío, ¿no? De esa familia. Esa desconexión, digamos. Y no, por eso es que hay tantas personas que sufren de todos estos trastornos mentales, pero que también pueden ser, como lo digo, ¿no? O sea, pueden ser también estos demonios que vienen atacando o sea, desde toda la vida de estas Eso, personas. esos parásitos astrales, ¿no? Sí, es como que o sea, la misma familia ya viene cargando con esto. Ujú. Y puede ser que pues haya personas que son más susceptibles a estas energías y son a los que se les viene a cargar. Sí, puede ser. Así es. Pues muy, muy interesante. Antes de pasarle aquí el micrófono a Ricardo para que vaya cerrando el programa, a mí me recordó, no digo que sea igual, pero por la manera de morir y otras cosas, hace como 2, 3 años, a lo mejor un poquito más, en la época de pandemia, acá en México, fue muy sonado un caso, ya no me acuerdo si fue en Monterrey o en Tamaulipas, la famosa Devani Escobar, que nos tuvieron ahí durante semanas o meses que no la encontraban y que en un hotel y que la encontraron en una cisterna y que, o sea, se parece mucho, ¿no? Como si, aparte, como si alguien en el pasado hubiera puesto ese modus operandi de así la desaparecemos y que parezca que se suicidó y luego lo han ido copiando para diferentes fines, ¿no? ¿Cómo, Ricardo? ¿Sí te sonó ese nombre? Sí, de hecho, desde que estaban comentando las evidencias que había y la forma, y de cómo efectivamente, a pesar de que tenemos toda la hiperconexión que mencionaba, y eso me refiero a las cámaras, a los Ujú. dispositivos, y se generan puntos ciegos, ¿no? Y Sí. casualmente, pues, eh, se desconecta todo para perder evidencias, se manipula o no sé, o también dejémoslo al tema misterioso, Ujú. pero bueno, siempre hay un factor que no se ha podido aclarar y digo, no quiero especular nada, pero finalmente se ha quedado pues ahí como en el misterio, ¿no? Toda esa parte. Y sí, ese caso me vino muy a la mente porque fue algo muy, muy explorado. A la fecha sigue yo creo que abierto el caso, igual que de este otro, Ujú. pero sigue sin evidencia, ¿no? O sea, está todo, pero hay eslabones ahí que no se han podido Sí. unir. Mu- Entonces, Mucha evidencia, pero también muchos huecos ahí como que apuntan a varias cosas, todas mm, turbias. sí, exacto. Sí, hay mucha especulación y pues es eso, pues al final no empatan las historias, las evidencias,
y la narrativa pues no da match. Entonces, al final es como dice Julio, pues ¿cómo te explicas que cayó ahí si no podía entrar? Para empezar, ¿cómo se introdujo a pesar de su esquizofrenia o de su locura o de lo que haya tenido, o quién la ayudó a entrar, ¿no? También. Sí. Entonces, hay todavía cosas por explicarse ahí. Entonces, pero bueno, para ir cerrando, como bien comentas, pues bueno, ya estos tres misterios, digamos que ya separados por estos siglos o fronteras, pues ya nos recuerdan exactamente eso, ¿no? Lo que inexplicablemente es lo que los une, ¿no? La parte inexplicable. Porque la Pascualita, pues ahí está, ¿no? Ahí está eternamente, puede seguir ahí tras esa vitrina, tras esas historias y se pueden ir generando otras. Al final de cuentas, pues cada visitante va a tener su propia experiencia. En el caso de la mulata, como también bien comentaban, pues ya era un tema cultural. Es una región donde se practica la magia, se acepta, tan así que es una historia que se da en las escuelas, o sea, y se da en un sentido positivo, no es así como que, uy, era una bruja y nada, o sea, simplemente una historia más, donde navegaba hacia esa libertad, y pues ya en el caso de Elisa Lam, pues obviamente nos advierte de las sombras internas, ¿no? Es decir, a esa especie de locura, en un mundo que pues es racional, pero que los enigmas siguen persistiendo y pues nos invitan a mirar más allá, ¿no? Siempre a mirar más allá ya sea de ese espejo, de ese vidrio, de esa pared o del ascensor, como en este caso, y preguntarnos qué tanto es realidad o qué tanto es ilusión y dónde queda esa línea del misterio, ¿no? Que al final de cuentas se vuelven misterios eternos, en este caso. Así es, qué bárbaro, Ricardo. Muy buena resumen de todo, así para cerrar. Yo no quiero irme sin decir lo siguiente. Ahorita que dijiste otra vez, de la mulata, me acordé. Julio habló de Catemaco, ¿no? Que debe de estar relativamente cerca de Córdoba, por ahí, o de Veracruz, tierra de brujos. De hecho, tienen ellos como tienen un evento anual, ¿no? De la reunión anual de brujos. Y pueden comprar boletos y ir a conferencias y toda la cosa. De hecho, este año, es lo que quiero decir, ahí a Catemaco fueron Salma Hayek y ¿quién era la otra? Que salió mucho en las noticias, pero sí, hace no más de 4 meses fue noticia de que Salma Hayek y una amiga de ella, por decir algo, no me acuerdo si era, creo que fue Angelina Jolie. Salma Hayek y Angelina Jolie fueron a Catemaco 3 días. Bueno, fueron a dar una vuelta de 3 días y uno de esos días fue para ir a Catemaco, ¿no? Hasta se dijo, no, van a renovar votos con el maligno, ¿no? Ahí para que sigan siendo vigentes. Entonces, hasta ellas fueron. Si no, búsquenlo en internet, se van a enterar. Adelante, Julio, ¿qué quieres decir de despedida? No, pues ahí en Catemaco es donde está ahorita el brujo mayor al que se le nombra ¿cómo le dicen? El unicornio negro. Sí. Es un muchacho joven y él es ahorita uno de los buenos ahí de la zona de Catemaco. Sí. Y no, pues nada más que, o sea, que hay misterio en los tres casos que vimos, cosas que no se ha podido ni constatar ni negar. Y pues no, que ahí queda en cada quien lo que quiera creer, ¿no? Porque Así es. como puede ser, como no puede ser. Y pues simplemente analizarlo, ¿no? Ahí cada quien sacará su propia conclusión o va a decir, no, estos son puros cuentos chinos. Puras fumadas, como decimos acá. Sí, pero pues ahí está las leyendas, ¿no? Porque al final todo esto se convierte en una leyenda nada más y ahí la gente le va poniendo, le va quitando, le va acomodando y al final pues ya no se sabe lo que fue en sí la historia original, cómo pasó. Así es. Pues muy bien.
Bueno, pues este programa fue un poquito diferente, ¿verdad? Para comentar lo que es tendencia por ahí relacionado al misterio. Si les gustó, déjenos sus comentarios para volver a hacer uno similar, así de el paquete de 3 de lo que dice por ahí la gente. Y si no, también se aceptan comentarios. Y pues muchas gracias por habernos acompañado por aquí y nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Sí, hasta la Hasta próxima.